Después de esto, después de todo este movimiento que surge de Lutero, empiezan movimientos aislados en diferentes partes de Europa, donde ha llegado mucha documentación, sobre todo las 95 tesis de Lutero. En Suiza inicia, para el mismo momento en que estaba Lutero en pleito, Ulrico Zwinglio inicia la reforma en Suiza, directamente en Ginebra. Enrique Zwinglio se educó, era un teólogo humanista de la Universidad de Basilea, que era en ese momento la única autoridad cristiana. Creía firmemente en la Biblia y no en los papas o en la autoridad de los papas, y mucho menos creía en la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Fue el fundador de la iglesia reformada, así se llamaba, la iglesia reformada de Suiza, así fue como se llamó, y es el líder de la iglesia protestante en ese país. Y la doctrina de Zwinglio era una doctrina más o menos similar a la de Lutero, pero tenía mucho del humanismo de un gran teólogo también que se llamaba Desiderio Erasmus, conocido en el bajo mundo como Erasmus de Rotterdam, porque era ahora no se dice Holanda, ¿verdad? Se dice Países Bajos. Bueno, porque era de uno de los reinados de Rotterdam, que hoy se conoce como los Países Bajos. Y Erasmus en esa época era, ¿verdad? Lo máximo, la eminencia número uno en cuanto a lo que era el humanismo. Él creía, Zwinglio creía, que no debía haber separación entre la iglesia y la política. De ahí que los políticos de Suiza se lo traen y le dicen: cámbieme toda esta vaina porque nosotros queremos hacer lo correcto y no lo que nos han dicho que era correcto, ¿verdad? Entonces él empieza ese trabajo de transformación, tanto el Estado como la iglesia en sí, ¿verdad? Porque las dos de ahí iban por mal camino, las dos estaban mal ubicadas. Entonces, lo primero que hace Zwinglio es una reforma cívica. Primero reforma el Estado, pero lo reforma con su base de teólogo y con su base humanista. Y así es como empieza la reforma protestante en Suiza, apoyada por el mismo gobierno de Suiza. Después vamos a ver cuando veamos a Calvino, que Calvino le pagaba, el gobierno de Suiza le pagaba para que se quedara ahí, porque el gobierno estaba dispuesto a que su país fuera lo mejor en Europa, y ellos querían que fuera el Roma de Europa, para que me entiendan mejor. La teología de Zwinglio básicamente era la misma de Lutero, solo que Zwinglio era más estricto. Él empezó a denunciar un montón de cosas dentro de las iglesias, la música, las pinturas, todo este montón de vitrales con el montón de figuras de personas y esto y que lo otro, ¿verdad? Y aunque parece mentira, también denunció mucho la música. ¿Quién sabe qué música? Ustedes me pueden decir hoy que sí, hoy hay música cochina, ¿verdad? Pero imagínense, si Zwinglio en aquella época denunció la música, ¿qué música era? Por Dios, ¿verdad? Pues hasta eso denunció y lo quitó de las iglesias. Esa fue parte de la reforma de Zwinglio. Su teología y su moralidad se basaban en el principio de que si el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento no lo decía, no había que hacerlo. De ahí él empieza a tener problemas
con la Eucaristía o con la celebración de la Eucaristía. Y ahora vamos a ver más adelante que fue uno de los problemas más grandes que él tuvo, porque más o menos para el año 1525 se termina la reconstrucción de todo esto, ¿verdad? Y ya se suprimen las misas, ya las misas se eliminan por completo, y de ahí se eliminan también las imágenes, se decreta que ya no hay celibato, los sacerdotes se pueden casar y todo el montón de cosas, ¿verdad? Se establece y se regula una beneficencia para los pobres, que la va a administrar la misma iglesia, la nueva iglesia que se estaba formando, pero rechazaba la Eucaristía. O sea, él le pasaba las de Wycliffe, ¿se acuerdan? Él decía que no podía haber presencia real de Cristo en la galleta esa y en el vino, ¿verdad? A tal grado que en 1529 creo que fue, que acordémonos que Zwinglio está en Ginebra, ¿verdad? Ginebra está como es la división entre el norte y el sur de Suiza, ¿verdad? Entonces, todo el norte de Suiza estaba con la nueva reforma, pero todo el sur de Suiza todavía seguía con el catolicismo romano. Entonces empezaron a haber muchos pleitos entre ellos y hubo una guerra que se juntaron todos los del sur contra Zwinglio y se fueron a atacarlo. Y ahí el amigo sacó espadas y se empezó a defender y toda la cuestión, pero ya vio que la cosa se le estaba complicando y entonces dijo, en Alemania están haciendo algo similar, voy a ver si me dan pelota ahí, porque si no aquí me van a matar. Entonces se fue para Alemania y se fue a buscar a Felipe de Hesse. Y resulta que Felipe de Hesse era íntimo amigo de Lutero. Y entonces Felipe de Hesse le dice, suave, no me hables de eso a mí porque yo de esa vaina no sé nada. Espérate para traer al que sí sabe. Y se trajo a Lutero. Y ahí se conocieron por primera vez. Y entonces Lutero le saca, creo que son 15 puntos, que Lutero le dice que para que el Felipe de Hesse te apoye, tenés que cumplir con esto en tu iglesia reformada en Suiza. Entonces empiezan a verlos, cada uno, y llegan a la Eucaristía. Y Zwinglio le dice, no, en ese no. Entonces le dice Felipe, lo siento, andate solo entonces. Y se devolvió. Y siguió peleando, y de ahí sí, lo mataron. En una de estas guerras entre los católicos y los protestantes. ¿Ok? Zwinglio es muy famoso por el famoso caso de las salchichas. Inclusive lo pueden googlear y todo, porque es cómico el tema. Resulta que en 1522, estando en la casa, mi alemán es como el alemán de Roslis, así es que el señor se llamaba Christoph Froschauer, no sé. Pues resulta que el amigo tenía mucho dinero y tenía una imprenta él, ¿verdad? Y pues él estaba ayudando a Zwinglio con toda la impresión de la papelería, de todo lo nuevo, de todas las doctrinas y todo el montón de cosas. Y resulta que estaban en la casa en una celebración, y era la Cuaresma de la Iglesia Católica. Y en la Cuaresma no se puede comer carne. Entonces Zwinglio dijo, no, tráigame las salchichas y empecemos a cocinar aquí salchichas y comamos salchichas y comamos. Y todo el mundo se le vino encima porque era Cuaresma. Y entonces, aunque suene mentira, Zwinglio se paró en medio de esa fiesta y les tiró un sermón, pero de esos bravos y durísimo.
el sermón se tituló "Los cristianos son libres de ayunar o no ayunar porque la Biblia no prohíbe comer carne durante la Cuaresma". Y eso fue lo que dijo. Y de ahí todo el mundo empezó a comer carne. Yo no sé si ustedes alguna vez han ido a Suiza o en algún lugar de Suiza. En Suiza comen hasta la carne cruda, para que me entiendan. Ahí se come carne hasta para tirar para arriba. Hay platos que son, ¿verdad?, típicos y la carne está cruda. Entonces, decirle a los suizos, no, usted puede comer hasta en Cuaresma, olvídese. De ahí se los echó a la bolsa a todos, ¿verdad? Desgraciadamente, en una de estas guerras con la iglesia romana, católica romana, en 1531 fue que lo mataron en un movimiento muy fuerte del sur de Suiza contra la iglesia protestante que se estaba formando en ese momento. El otro reformador francés, William Farel, toma un papel característico y muy importante, pero ahora en la Reforma en Francia. Ulrich Zwinglio fue en Suiza, inclusive mucho de su material tocó Alemania, ¿verdad? Acordémonos que Ginebra hace frontera con Alemania, entonces ahí mucha de la documentación se fue. Al final, después de que Zwinglio y Lutero se conocen, ellos se mantuvieron en comunicación, se mandaban cartas y todo el enredo, ¿verdad? Hasta que Zwinglio lo matan. Farel, por su lado, estaba en el otro lado, en Francia. Este señor, Guillermo o William Farel, estudió en la Universidad de París, en la misma universidad donde estudió Jean Calvino. Ellos se conocieron. Después de estudiar teología en la Universidad de París, él se va al Colegio di Cardinali, que llaman, donde empezó a conocer los fundamentos de la Reforma de Lutero. Entonces empezó a familiarizar con la teoría y él empieza a ver que realmente la Iglesia Católica Romana se desvió totalmente con todo lo que hacen los cultos, no solamente lo que hacen los cultos, sino cómo viven. Entonces él toma la decisión y se va se sale de la Iglesia Católica y se mete en el protestantismo. Y en 1521 él renuncia de docente. Por supuesto que renuncia en París y dice: ya no voy a ser más católico romano, de ahora en adelante voy a ser protestante. Entonces tuvo que salir en carrera porque toda Francia en ese momento era aliada de Roma. Y el punto neutro en Europa Central era Ginebra. Ahí era donde iban a parar todos los que dejaban de ser católicos y se tiraban en el partido republicano, digo yo, se tiraban a la Reforma protestante, porque eran perseguidos. Estando ahí en Ginebra, en el año 1536, resulta que Calvino, que también tuvo que huir de París por la persecución del rey, iba para Estrasburgo y para en Ginebra, en el camino, y William Farel se da cuenta que está ahí. Entonces él se va y le dice: mira, Calvino, quédate con nosotros aquí un tiempo, porque es muy importante que vos te quedes aquí. Y Calvino le dice: no, yo voy para otro lado. Entonces la frase famosísima de William Farel: Dios maldiga tu descanso y tu tranquilidad si ante una necesidad tan grande te niegas a prestar socorro. Adivinen qué, más de 20 años se quedó Juan Calvino.
Después de eso, Juan Calvino dijo que había sentido una mano poderosa de Dios que lo había frenado y lo había dejado ahí. De claro, con tremenda frase, ¿quién no? Juan Calvino, Jean Calvin, nombre francés, el escritor de las instituciones de la religión cristiana, que es el libro fundamental y la base de la Reforma, pastor en Ginebra, fundador de la Academia de Ginebra. Cuando él funda la Academia de Ginebra está de la mano con William Farel, y William Farel es el rector. La Academia de Ginebra es hoy la Universidad de Ginebra. De ahí que ellos dos juntos tomaron la batuta que había dejado a medio camino Zwinglio para hacer toda la transformación, no solo de la religión reformada en Suiza, sino la transformación del mismo gobierno. Realmente Calvino nunca se identificó como un pastor. Él siempre se consideró como un erudito y lo que le gustaba era escribir. Lo que pasa es que Calvino tenía una mente superdotada. En una reunión donde habían invitado a Farel, fue con Calvino, y empezaron un montón de teólogos protestantes en una conferencia que tuvieron todos juntos, empezaron a discutir de temas y hablaban de teología y de esto y que el otro, y entre todos nunca se pusieron de acuerdo ninguno. Y Calvino llegó y dijo, un momentico, espérense, se levantó y empezó a hablarles y empezó a citar libros que había estudiado en París de humanismo y de teología con las frases textuales, y les indicaba hasta en la página del libro en que estaba. De ahí que todo el mundo se quedó viéndolo y no dijeron absolutamente nada más, y dijeron, de ahí este muchacho tenemos que hacerle caso porque para la memoria que tiene, la verdad que nos está diciendo las cosas que son. Y así se quedó hasta su muerte en Suiza, ¿verdad? Se cree que Calvino era una persona muy enfermiza. Algunos dicen que tenía un asma crónica. Él muere, si no me equivoco, de 54, 55 años. Pero dentro de todo eso había escrito un sinfín de libros y un montón de cosas. Después de eso vinieron muchos, y él dejó muchos discípulos, entre ellos el famoso Heinrich Bullinger, que escribió montones de todo lo que había dejado Juan Calvino. Tenemos los famosos TULIP, que es el acrónimo actual en idioma inglés de los 5 puntos del calvinismo, que hay que hacer el comentario, ¿verdad? Porque la próxima reunión es los 5 puntos del calvinismo, el TULIP. El primero es la depravación total, el segundo es la elección incondicional, el tercero es la expiación limitada, cuarto la gracia irresistible, y el quinto la perseverancia de los santos. Pero no les voy a vender el tema porque lo vamos a ver en la próxima reunión. Antes de irme quiero dejarles 5 frases famosas de Calvino. Dice, la tortura de una mala conciencia es el infierno de un alma viviente. Qué duro, ¿ah? Es el infierno del alma viviente. El corazón del hombre es una perpetua fábrica de ídolos. El deber de un teólogo no es complacer el oído, sino fortalecer la conciencia enseñando lo que es verdadero, correcto y útil. La sabiduría verdadera y sólida consta de 2 partes, el conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo. Porque solo ustedes saben, lo malo que soy yo, lo malo que son ustedes lo saben, nadie más. Y no hay peor pantalla para bloquear al espíritu que la confianza de nuestra propia inteligencia. Son frases que a mí, esta conferencia a mí me ha dado pero durísimo. Theodor Beza, que fue el aliado número 1 de Calvino,
que en conjunto, ¿verdad? Fueron los que abren la Academia de Ginebra. Era abogado originalmente, poeta, le encantaba escribir, hay mucha poesía de él, y se convirtió en muchos años en el protector de los cristianos franceses que huían, que se les llamó los huguenotes, que eran perseguidos en Francia y se fueron a refugiar a Ginebra, que era donde no los iban a perseguir ni les iban a tocar absolutamente nada. Fue un talentoso traductor, Baeza, igual que Martín Lutero. Las versiones griega y latina del Nuevo Testamento fueron la base para la Biblia de Génova, y junto con la traducción de Tyndale para la histórica versión de King James. John Knox, principal líder de la Reforma en Escocia y fundador del presbiterianismo. Cuando John Knox estuvo con Calvino, Calvino escribió: un hermano trabajando enérgicamente por la fe. Y John Knox escribió la historia de la Reforma en Escocia. Hay un punto que yo quería comentarles. Cuando John Knox era joven en Escocia, él lo que vio fue a una iglesia católica que era la dueña del 80% de los bienes raíces de Escocia, y además de eso, los ingresos que les producía eso a la iglesia católica era 18 veces más de lo que producía la corona escocesa. Eso fue lo que él vio en aquella época. Se convirtió al catolicismo como sacerdote católico en el año 1543 por medio de las doctrinas de George Wishart. George Wishart, que fue un teólogo protestante también escocés, contemporáneo. Adivinen a dónde terminó: quemado en la hoguera, y también por todas estas ideas reformistas. Se conoció con Calvino, y Calvino dijo de Knox: un hermano trabajando enérgicamente por la fe. Y Knox dijo de Calvino que era la Academia de Ginebra donde estaba, era la escuela perfecta de Cristo que jamás haya existido en la tierra desde tiempos de los apóstoles. Vamos a correr porque ya me quedan 30 segundos y tengo que hablar de esto. Se llamaba Felipe Schwartz por influencia de un tío que era humanista y era hebreísta, que era estudioso de la filosofía, de la lengua y la historia de los hebreos. Le cambia el nombre a Melanchthon, que quiere decir tierra fértil. Es la mano derecha de Calvino. Se conocieron cuando daban clases en Wittenberg, en la Universidad de Wittenberg, en la Academia de Wittenberg, y en ese momento Melanchthon era profesor de griego y de latino. De ahí es que él sigue escribiendo mucho de la teología de Lutero, y en 1530, en la Dieta de Augsburgo, él escribe y presenta la Confesión de Augsburgo, que es la principal confesión de fe de la Iglesia luterana. Y por último, quiero hablarles de estos memoriales que existen todavía al día de hoy. ¿Cómo era que se veía? Era así. Ah, qué bonito, ¿verdad? Ok, este está en Ginebra, en Suiza, casualmente, en el Parque de los Bastiones. El Parque de los Bastiones está en puro frente de la Universidad de Suiza, perdón, en la Universidad de Ginebra, que es la universidad que originalmente fundaron Calvino y Beza. Ahí están los cuatro grandes, como decía, pero no son los de Liverpool, ¿verdad? Farel, Calvino, Teodoro de Beza y John Knox. Son esos cuatro que están ahí. Ese monumento de verdad es impresionante, mide casi 100 metros de largo, está en el parque a un costado de la iglesia.
Esas estatuas, ahí donde ustedes las ven, miden 9 metros de alto. Son impresionantes. El escultor que las hizo, bueno, fueron dos, pero uno de ellos fue el que hizo el Cristo Redentor, que está en Brasil. Fue el mismo escultor que las hizo. Y si la ven, perdón, y si ven aquí, ellos están vestidos, ¿verdad?, con la toga, y cada uno tiene una pequeña Biblia en sus manos. Esa Biblia es la Biblia de Ginebra, que es esta que está aquí, que es la Biblia traducida del hebreo y del griego, con comentarios, todos los comentarios de Calvino. Y esta otra que está aquí es el memorial para Martín Lutero, que está en Luderdenken, en la ciudad de Worms, donde se hizo la dieta, ¿verdad? Es más, este monumento está a 200 metros de la iglesia donde se reunieron para hacer la dieta de Worms. Ahí están, en ese monumento están todos los habidos y por haber, todos los que ustedes puedan imaginarse. Ahí está Petrobaldo, ahí está Jan Hus, está Wycliffe, está Girolamo, hay una estatua de Federico III de Sajonia, Felipe de Hens. Bueno, hay un montón de gente. Aquí, este otro de aquí es muy bonito, este monumento. Y hay un montón de mujeres también que representan cada una de las ciudades donde se implementó por primera vez el protestantismo en Alemania.